Vamos a poner acá, ok. Después de cada desilusión, detrás de cada experiencia amarga del pueblo de Dios, el Señor derrama sobre sus hijos fuentes de agua de vida, tiempo de consuelo, tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, tiempo de cumplimiento de sus promesas que por muchos años estamos esperando. Te ilusionaste quizá con un trabajo que se iba a dar y no salió. Te ilusionaste con un negocio y no funcionó. Quizá te ilusionaste con una chica o con un chico o una expectativa nueva y no surgió. Te ilusionaste con un amigo, te ilusionaste con una amiga y te falló. Te ilusionaste con un mentiroso o con una mentirosa que no cumplió lo prometido. Te ilusionaste con que Dios iba a sanar, iba a resolver una situación y todo se dio al revés. Y Dios te dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te pasó lo que le pasó a Job, expresado en el capítulo 30, versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Y ahí vino la desilusión. Y creo que todos, vos, yo, todos nosotros somos propensos a desilusionarnos en algún momento de nuestra vida. A mí me pasó, a mi esposa le pasó, a todos nos ha pasado que hemos tenido una expectativa sobre ciertas situaciones y aún familiares. Siento decirte esto en este momento, familiares muy cercanos, pegados a vos, te desilusionaron. Y realmente eso es muy desagradable, es muy triste y deja una marca profunda. Ahora bien, a los israelitas también les pasó esto. Habían cruzado el Mar Rojo, los egipcios los perseguían, aún intentaron cruzar el Mar Rojo, Moisés levanta su mano, alza su vara, el mar se cierra, el ejército egipcio queda tapado por el agua, los egipcios mueren ahogados y luego de ese milagro tremendo de Dios, de ver que las aguas se abren, una cosa tremenda, y hacen una pared para que el pueblo de Israel entre, ustedes conocen bien la historia, empiezan a alabar, los israelitas empiezan a cantar, a llenarse de alegría, y viene el cántico de Moisés, el cántico de María, la profetisa, María la profetisa que era hermana de Aarón. ¿Y qué ocurrió después de ese semejante milagro, de esa victoria tremenda del pueblo de Israel hecha por mano de Dios? ¿Qué pasó? Y pasó que Israel emprende su viaje a la tierra prometida. Al fin, dijeron, al fin empezamos. Bueno, y empieza el trayecto por la tierra prometida hacia la Canaán celestial. Realmente un tiempo anhelado. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27 lo siguiente. Voy a leerles de Reina Valera contemporánea. Les recomiendo esa versión. Reina Valera contemporánea. Éxodo 15, del 22 al 27. Dice así. Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo y se dirigiera al desierto de Sur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mara, o Mará, como traducen algunos. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua,
y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba y les dijo: si escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto delante de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envía a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a los manantiales. Un pasaje precioso, un pasaje riquísimo. El pueblo entusiasta, el pueblo alegre, después de ver una victoria tremenda, de ver a los egipcios sepultados, empieza a transitar por la tierra prometida. Dijeron al fin: bueno, se terminó esto, vamos hacia la Canaán celestial. Pero ¿qué pasa? Pasa lo que ellos pensaron que no iba a pasar. Número uno, primer problema: sequía, ausencia de agua. Se acabó el agua. El versículo 22 dice: Moisés ordenó que Israel partiera del Mar Rojo y se dirigiera al desierto de Sur. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Sequía. ¿Vos te imaginás estar en el desierto con una temperatura insoportable y sin agua? ¿Te imaginás, pongámonos en escena, la situación de ellos? ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir sin agua? El tiempo promedio de supervivencia es de 3 a 5 días, nada más. Dios sabía esto, entonces llevó a los israelitas a una situación límite: atravesar un desierto 3 días sin agua. Fue la primer experiencia negativa de Israel, camino a la tierra prometida. Israel aprendió que después de haber sido libertados de Egipto, que es una figura del mundo, para entrar en la tierra prometida hay que pasar por el desierto. No hay atajos. No hay otro camino. No hay otra ruta. No hay otra alternativa. Y todos ustedes y nosotros sabemos que esto es así. Es la realidad. Es lo que nos toca. Y si queremos progresar espiritualmente, tenemos que considerar que así como Israel tuvo que romper con el pasado, Egipto es una figura del mundo, nosotros rompimos con el pasado y estamos en un desierto. Y nos enfrentamos también a veces con una sequía espiritual. Nos puede pasar. Cuando David estaba en el desierto de Judá, dice en el Salmo 63:1, leo Reina Valera contemporánea: Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos, sin agua. Sin agua. David estaba atravesando un desierto. Y nosotros muchas veces atravesamos un desierto espiritual. Vez tras vez Dios nos vuelve a meter en un desierto espiritual. David era consciente de lo que le estaba ocurriendo. David no vivía una pararrealidad, es decir, una realidad malentendida.
David tenía los ojos puestos en Dios, los pies puestos en la tierra, y nosotros también tenemos que tener los ojos puestos en Dios y los pies puestos en la tierra. ¿Y cuál fue la primera experiencia de Israel? Reitero, al transitar por el desierto, sequía. Iban camino a la tierra prometida, iban a lo que Dios le había prometido. Dios no es mentiroso, Dios no es engañador, Dios no es falso, Dios es real. Lo hemos experimentado centenares de veces en nuestra vida. No nos olvidemos de esas respuestas contundentes en los tiempos de mayor angustia. Él está. Pero a veces hay tiempos de sequía, al igual que el salmista. Estaba en tierra seca donde no hay agua, en un terreno inhóspito. Toda fuente de tierra seca para aquellos que hemos sido redimidos del mundo puede volver a suceder. Y lo que no tenemos que hacer es ir para atrás y beber de esas aguas inmundas del pecado. No existe ni una sola fuente de vida en este mundo y en este sistema que pueda satisfacer nuestra sed espiritual. Y a veces cuando nos desanimamos y bajamos los brazos, a mí me pasa. Yo te abro mi corazón. Yo estuve la semana pasada, y mi esposa te puede dar crédito, con una crisis en la que tuve que clamar y estar a solas y llorar y buscar a Dios, porque llega un momento que uno no sabe cómo continuar. A nosotros nos pasa también. Y a veces los pastores lamentablemente damos una imagen de exitismo y no es así. Estamos siendo muy probados y muy tratados por Dios. Y también tendemos a desanimarnos, a desmayarnos, y Dios viene ahí con su Espíritu Santo y nos levanta de nuevo. No hay nada que pueda suministrar los ríos de vida que da Cristo a no ser Cristo. Todo lo demás son cisternas rotas que no pueden satisfacer la necesidad que nosotros tenemos. Recordá tu conversión. Recordemos nuestra conversión. Recordemos nuestros primeros pasos. Cuando nosotros comenzamos nuestro peregrinaje. Yo hoy a la mañana hacía memoria de esto y digo, qué tremendo esos primeros pasos. Yo creo que tenemos que vez tras vez volver a pensar, no para, digamos, volver al pasado, sino para recordar esa impronta de Dios en esa primera etapa. Qué tremendo cuando vino el Espíritu Santo, cuando te llenó, y estábamos en un lío tremendo y vino Dios, y hubo una intervención, esa frescura del Espíritu, y digo, ¡qué bárbaro! Yo quiero vivir eso todos los días, todos los días. Recordemos la conversión, recordemos los primeros pasos. Cuando comenzamos el peregrinaje, estábamos eufóricos, estábamos contentos, llenos del gozo de la salvación, pero pasaron los años y para algunos, lamentablemente, hoy las fuentes están secas. Nos puede pasar, es la realidad. Y queremos nosotros volver a que se repita el pasado, como fue en el gran mover que hubo, y no va a ser así, va a ser de otra manera, porque Dios no saca fotocopias. Dios no saca fotocopias y no podemos vivir del pasado. Dios viene con algo nuevo y precioso. Dios viene con un manantial de vida. Tenemos que recordar lo que dice el Salmo 87:7. Los que cantan y danzan en ella, se refiere a Sion, dirán, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. No está en el mundo, no está en volver al pasado para que se repita lo mismo que pasó. No podemos vivir de un revisionismo melancólico. Por favor, gloria a Dios por todo lo que Dios hizo, pero
no estropeemos la obra del Espíritu Santo pretendiendo esquemas que fueron en otra circunstancia y en otro contexto. Dios viene con otra cosa. Dios viene con un mover más fuerte. Estamos transitando el desierto. Tenemos que volver a buscar agua de Dios. No tenemos que ir al mundo. No tenemos que volver atrás. No tenemos que volver a los placeres temporales del pecado. Nos tenemos que plantar, como dice el salmista, todas mis fuentes, Señor, están en ti. ¿Dicen amén? Amén. Levanten la mano, si ¿están ahí? Amén, amén. Todas mis fuentes están en ti, todas mis fuentes están en ti. Número 2. Número 1, sequía. Número 2, aguas amargas. Versículo 23. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mara. No solo no hay agua, sino que cuando encuentran agua, las aguas son amargas. Mara significa amargura. El hombre cuando está seco, nosotros cuando estábamos sin Cristo y estábamos secos, yo cuando estaba en el mundo, lamentablemente, seco, buscaba refrescarme en los placeres temporales del pecado y quedaba más seco y más desesperado. Tremendo. Creo que a ustedes también en algún momento les habrá pasado algo así. Sí. Que uno busca refrescarse, recrearse con los placeres que da el mundo y prueba y se queda seco de nuevo, vacío. A mí me pasó. Y uno se enreda y cree que es por ahí y no es por ahí. Busca esa agua en los placeres del pecado y por más fresquito que parezca a simple vista, después de probar el pecado quedamos insatisfechos. El pecado frustra. El pecado deja un sinsabor de amargura, un vacío interior. El pecado nos separa de Dios. Por ejemplo, el pecado de la mentira. Proverbios 20:17, leo de Reina Valera 60. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Cascajo es piedra, es escombro. Es lo que se usa para rellenar caminos. Buscar el agua en los placeres del pecado siempre produce insatisfacción. Siempre produce frustración. El pecado siempre produce frustración. Eva comió del fruto prohibido y experimentó frustración. Adán comió del fruto prohibido y experimentó frustración. Y la consecuencia fue muerte espiritual. Nunca, jamás volvamos atrás. Por más difícil que parezca. Aún más le digo. El otro día se lo volví a decir a alguien. No es difícil, nosotros lo hacemos difícil. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Tenemos que morir todos los días. Tenemos que negarnos todos los días, volver a ser lleno del Espíritu Santo. Así es fácil. De la otra manera, no es difícil, es imposible, no se puede seguir. A simple vista, el fruto prohibido es codiciable. Y el diablo te dice, vení, probá, no seas tan exagerado, no seas tan exagerada, cortala. Es un fanatismo lo tuyo. ¿No ves que la respuesta de Dios no llega? Fuera mentiroso en el nombre de Jesús.
A simple vista el fruto prohibido es codiciable y agradable, pero luego de probarlo es horrible, es un asco. Amén. 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 Volvamos al relato. Tratemos de recrear la escena. El pueblo de Israel está en medio de un candente desierto. No es una experiencia muy placentera que digamos. Muertos de sed, la lengua pegada al paladar, transpirando, agotados, cansados, extenuados de tanto caminar en el desierto, deshidratándose. Imagínate buscar un oasis donde no hay agua. Es desesperante. 3 días de no hallar nada de agua en el desierto. Y por fin, uno de ellos dice, agua, agua, aleluya, agua. Y empieza con todo ese cansancio, a pesar de estar desfalleciendo, llegar a donde estaba el agua y prueba el agua y la escupe. ¡Paf! ¡Qué asco! Es amarga. ¿Dónde está Dios? Viene el diablo a susurrar. ¿Dónde está tu Dios? Te está cargando. Primero sin agua, ahora agua amarga. 2 cosas. Primero, el agua amarga del pecado siempre produce desilusión. Repito, el agua amarga del pecado siempre produce desilusión. Número 2, no aceptar la soberanía de Dios, no aceptar y enojarse contra la voluntad de Dios, también puede producir desilusión. Y en algún momento de la vida vamos a atravesar lo que James Dobson llama la barrera de la traición. Dios te desilusiona. Siempre recomiendo este libro y lo voy a seguir recomendando. Es un clásico. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Tremendo. No sé si lo leyeron, ¿alguien lo leyó? Amy, ¿lo leíste? Sí. Les recomiendo, les recomiendo. Me ha hecho tanto bien. Desilusión de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida somos propensos a desilusionarnos. Nos solucionamos con una respuesta de Dios. Creímos que ayunando, orando, clamando, orando, la cosa iba a cambiar. Y el Señor, que es soberano, dijo no. Y uno termina llorando con angustia. A nosotros nos pasó. Te estamos contando una experiencia, no es un mensaje intelectual solamente. No es una exégesis solamente desde la palabra, esto es una experiencia. Una experiencia donde vos te cerrás y decís, ¿dónde está, Señor? Porque a veces nuestras oraciones son muy adornadas y Dios quiere que no sean tan adornadas y que derramemos nuestro corazón con sinceridad. Y le digamos al Señor realmente lo que nos pasa y cómo nos sentimos. Tenemos que ser sinceros y decirles cómo nos sentimos. Y si estamos mal, estoy triste. Estoy mal, Señor. Y si tengo que llorar, llorar. Y si me tengo que apartar para quedarme solo, quedarme solo. Con sinceridad. Es nuestra realidad. No podemos vivir en una pararrealidad. Tenemos que ver las cosas como son, no como a mí me gustaría que fueran. Son así. Y vuelvo a decir esto, yo percibí, ni bien empecé con esta comunicación con ustedes preciosa,
A ciencia cierta, no sé particularmente a quién le pasó, pero desilusión con familiares. Perdónenme, perdónenme, no sé, perdónenme. Y si me equivoco, después corríjame. Una gran desilusión. Dios Amén. lo permitió, Dios lo permitió, Dios lo permitió, gracias. Dios lo permitió. Desilusión de Dios. No comprender la soberanía de Dios. Yo recuerdo hace años, cuando empecé a estudiar, que un profesor irrumpe en la clase y dice así. Un hombre muy humilde, un grande, le dice al otro profesor, ¿me permitís un minuto, por favor? Sí, cómo no. Una sola cosa les vengo a decir. No se olviden jamás en el andar cristiano de algo. Y yo anhelante escucharlo porque, viste, a uno le hace tan bien escuchar a estos siervos de Dios, con tanta gracia, con tanta unción, con tanta experiencia, con tanta profundidad espiritual. A ver qué dice, viste, vos decís, a ver qué dice. Y dijo así, estoy hablando de un erudito, dijo así, nunca te olvides de un atributo de Dios, jamás, porque si te olvidas de ese atributo de Dios, vas a tener una perspectiva equivocada de tu andar en el camino. Digo, a ver qué dice, Dios es soberano. Dios hace lo que Sí. quiere, cuando quiere, como quiere, y no nos va a pedir permiso a nosotros de lo que tiene que hacer. Amén. A mí me hizo muy bien eso. En ese momento yo era nuevo, no entendí demasiado. Pero al pasar los años dije, qué bárbaro, qué realidad. A Dios se lo puede conocer, pero no lo vamos a entender, muchas veces. Si no, no sería Dios. Y no nos va a explicar tampoco, porque aun si quisiera explicarnos con nuestra mente infinita, no lo entenderíamos. Es El verdad. agua amarga del pecado siempre produce desilusión. Y en segundo lugar, no aceptar la soberanía de Dios, no aceptar la voluntad de Dios también puede producir desilusión. Quizás nosotros estábamos esperando una respuesta del Señor que no vino. Y en nuestro entusiasmo nos olvidamos de la oración de Cristo en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios es soberano. Dios no tiene que explicarme las cosas que hace. Pero déjame que te diga una cosa. Dios no es injusto. Dios es justo. Podemos conocerlo, pero no siempre entenderlo. Y Él nos da consuelo y paz en medio de la crisis y las aflicciones. Volvamos a Israel. Versículo 24. Vuelvo a leer Reina Valera, contemporánea. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en medio de esta situación? Primero no hay agua. Ahora el agua que aparece es amarga. ¿Pero qué es esto? Seamos sinceros. Yo más de una vez le pregunté al Señor, yo no entiendo qué es eso que está pasando. Y Dios nos lleva a veces a terrenos incomprensibles, a crucificar el razonamiento, a llorar. Y te llena de paz y de descanso. Y qué interesante, no te dice nada. Te pasó silencio de Dios. Yo sí, pero ¿cómo puede ser? Con esto que me han hecho.
La familia me traicionó. Tomaron decisiones que fueron equivocadas. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Déjame que te diga una cosa, Dios escuchó tu oración y tus lágrimas. Elvi, Emi y a todos nosotros, Dios va a poner las cosas en su lugar. Quedémonos tranquilos. Dios es fiel. Dios es fiel. Descansemos en sus brazos. ¿Dónde hay agua? ¿Qué vamos a tomar? La reacción inmediata de Israel frente a la experiencia amarga fue cuestionar, en otras palabras, murmurar contra Moisés. Fueron a Moisés. ¿Qué es esto? Acá no hay agua. Como diciendo, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Vos sos el líder y nos trajiste acá? Yo tengo que pedir perdón porque a mí me ha pasado esto. Murmurar contra el liderazgo es murmurar contra Dios. Es increíble. Unos días atrás ellos estaban enloquecidos de alegría, agradecidos a Dios, agradecidos a Moisés que los había sacado de la tierra. Y ahora estaban murmurando de esa misma persona. Tremendo. Ellos habían visto a Dios abrir las aguas para que el pueblo pase. Ellos vieron el mar rojo en seco. Ellos vieron cerrar el mar. Ellos vieron a los egipcios muriendo, tapados por el agua, y ahora estaban murmurando. Ellos estaban desilusionados. La desilusión desenfoca. Y en ese desenfoque empieza la queja. Y lo que Dios le quería mostrar a Moisés era la calidad de pueblo que tenía, porque las pruebas siempre manifiestan nuestro estado espiritual. Me llama mucho la atención la actitud de un líder como Moisés. Qué hombre, por favor. Qué hombre. Tremendo. Moisés no se defendió, no argumentó, no se enojó con ellos. Moisés tenía que volver a ver el estado espiritual y el crecimiento espiritual de su pueblo. En la prueba es donde sale afuera lo que hay adentro. En la prueba es donde se evidencia la espiritualidad o la carnalidad. Y ellos demostraron carnalidad. Caso contrario, no hubieran murmurado. Número 4. Algo sobre la reacción de Moisés. Me llama mucho la atención. Qué precioso que es la palabra, qué precioso que es el texto. Amemos la palabra. Entonces Moisés pidió ayuda al Señor. Así dice Reina Valera contemporánea. Reina Valera 60 dice, y Moisés clamó a Jehová. Pidió ayuda. Clamó. ¿Ustedes imaginan la presión de este hombre frente al pueblo? Pongámonos por un momento en su lugar. Tantas experiencias maravillosas y ahora la queja, la murmuración, la desilusión, el desgano, y no me quiero ni imaginar mucho más que habrá pasado. No quiero hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Pidió ayuda al Señor. Moisés clamó.
Es interesante, ¿no? Moisés no reclamó. Repito, Moisés no reclamó. Moisés no decretó. No decretó. Algunos viven reclamando y decretando. Yo no sé lo que les pasa realmente. Decreto esto y decreto aquello y decreto lo otro. El juicio ya ha sido decretado. Nosotros no nos podemos poner en lugar de Dios. No podemos decretar. Solamente Dios decreta. Moisés tampoco reclamó. Moisés clamó. Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él y se tardará en responderles? Mateo 27:50. Pero Jesús, de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al mundo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Gálatas 4:6. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Salmo 42:1. Como el ciervo que brama por las corrientes de aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y hay muchos textos más que no los voy a leer, que hablan sobre clamar. Clamar. Salmo 34:7. Perdón, Salmo 3:4. Salmo 77:1. Salmo 4:1, Salmo 34:6, 34:17, 55:2, 55:16, 86:3, 88:1, 107:6, 119, 145, 131, 141:1, Isaías 65:24, Apocalipsis 7:10. Habla de clamar, no de reclamar ni de decretar. Qué tremendo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el clamor de Moisés? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el clamor de Moisés? Le mostró un árbol. Muy bien. Número 5. Versículo 25. Y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó en el agua se volvió dulce. Allí el Señor le dio estatutos y ordenanza y los puso a prueba. Y les dijo: si escuchás con atención la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto delante de sus ojos, y prestás oído a sus mandamientos, y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que te enviaré, que envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. El árbol representa la cruz. El árbol es una hermosa figura de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo cambia totalmente el sabor de las aguas amargas en dulces. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! La cruz de Cristo
el morir, el identificarse con Cristo, el ir a la cruz nuevamente, esa situación amarga, el Señor viene y por su Espíritu produce en nosotros esa frescura, esa dulzura del Espíritu. Y ahí viene la intervención sobrenatural, el Espíritu Santo, el recurso de Dios, la gracia de Dios cae sobre nosotros, nos inunda. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí está. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilla la cruz. Qué maravilla esa cruz donde estamos identificados con Cristo. Qué maravilla. Y dice que allí los puso a prueba. Camino a la tierra prometida los puso a prueba. Para que ellos vean que no eran tan espirituales como creían. Para que ellos se den cuenta del estado espiritual en el que estaban. Porque Dios sabía cómo estaban, Dios sabe todo. No los puso a prueba para conocer lo que les pasaba. Él ya conoce nuestro corazón. Los puso a prueba para que ellos se den cuenta cómo estaban. Es muy distinto. Las pruebas siempre evidencian nuestra situación espiritual y cómo estamos espiritualmente. No cuando todo está pum para arriba, no cuando todo está bien, no cuando gloria a Dios y aleluya y todo es una fiesta, sino en la prueba sale lo que hay adentro, es inevitable. Sale el carácter. Sale si está Cristo o no está Cristo. Luego le da estatutos, le da ordenanzas, los vuelve a enfocar, porque se habían desenfocado. ¿Qué les dice? Fíjense que hay un sí condicional allí. Si escuchan con atención la voz del Señor y hacen lo que es recto delante de sus ojos y prestan oído a sus mandamientos y cumplen todos sus estatutos. Toda una palabra para Israel, porque esto fue dado a Israel, Antiguo Testamento. ¿Cómo sería para nosotros hoy? Oye Israel, oye el Señor uno es. Y para nosotros hoy, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el cumplimiento para hoy. La ley y los profetas, es esto. No estamos en el antiguo, estamos en el nuevo. Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. El que hace esto ha cumplido la ley. Mateo 22, 37 al 40. Estamos bajo la gracia. No estamos más bajo el paraguas de la ley. Estamos bajo la gracia. Vivamos bajo esa gracia. Es imposible vivir el cristianismo bajo la ley. No se puede. Es frustrante. ¿Viste ese discipulado técnico, rígido, que baja línea y que nunca llegás a la medida? Y que te descalifica y te corre un costado en vez de abrazarte, de amarte, de ayudarte, de levantarte para que puedas. Dios nos libre de ese discipulado legalista, por favor. Dios me libre de ese discipulado legalista. Si el Espíritu Santo no está en operación, no se puede vivir la vida cristiana. Es como empujar un auto sin nafta. Vos podés estar arriba de un Audi, de un BMW, de una Ferrari, pero si no tiene nafta, mi esposa dice, decí nafta, no nafta, náftame. Es imposible, es por el Espíritu. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Romanos 8:3, es por el Espíritu.
Es por el Espíritu. Y lamentablemente a veces, cuando pasan los años, ya sabemos lo que hay que hacer. Ya conocemos el texto. Ya sabemos lo que nos van a decir. Entonces, en vez de depender del Espíritu y de la palabra del Señor, dependemos de nuestros recursos. Sonamos otra vez. Volvimos a la ley. Es por el Espíritu y va a ser por el Espíritu hasta que nos muramos. Y no hay otro camino. Y Dios nos saca fotocopias. No va a ser como en el 67 o en el 70. Estamos en el 2022. Y no estoy hablando de que va a cambiar la doctrina. Porque Dios no cambia y la doctrina no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Estoy diciendo que hace falta una irrupción poderosa del Espíritu Santo para que la vivamos día a día para poder seguir adelante. Y sin eso no se puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En Holmer estamos con esto, ¿saben cuánto hace? Y nos equivocamos y a veces volvemos para atrás. La ley dice, no, es por el Espíritu, por favor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y ese espíritu hace posible que guardemos los mandamientos y los pongamos por obra. Juan 14, 23. Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y lamentablemente en este tiempo muchos han quedado frustrados en el camino. Tiraron la toalla. Y la razón por la cual tiraron la toalla es porque no se dieron cuenta de que no era suficiente lo que se había vivido hasta hoy. Creyeron que con el discipulado, creyeron que con la cantidad de revelación que Dios mandó iba a ser suficiente, que con eso bastaba. Y Dios dice, no, no es eso solamente. Eso está y está bien y tenemos que seguir, pero ustedes, nosotros, tenemos que depender de Él todos los días, de lunes a domingo. No hay otro camino. No hay atajos. Dependencia. Sin mí, nada pueden hacer. Y cada uno sabe que esto es así. Necesitamos de Él permanentemente, todos los días. La unción de ayer no sirve para hoy. La frescura de ayer no sirve para hoy. Tengo que ir hoy otra vez a la fuente. Todas mis fuentes están en ti. Algunos en este andar se han descuidado. Han dejado la palabra, han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado de buscar a Dios. Hemos dejado la palabra, hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno, hemos dejado de buscar a Dios. Nos enredamos en un montón de actividades. Escuchamos un montón de videitos. Me mandan videos continuamente. Imagínense, soy pastor y me mandan video y video y video y video. Y yo digo, basta con los videos. Yo te amo, te quiero, ¿sabes cómo te quiero? Pero no puedo ver todos los videitos. Busquemos a Dios. No digo que está mal ver videos, por favor, no está mal ver videos. José Antonio dijo que está mal ver videos. No dije eso. No dije eso. Pero estemos con el Señor. Estemos con su palabra. Estemos a solas. En la cocina, en el living, en la habitación. Cerremos la puerta. Busquemos su rostro. Lloremos delante de Él. No sustituyamos la presencia de Él y de su Espíritu Santo por videos. Por favor. Si estás en esa situación, danger, peligro, por favor, basta de videitos y basta. Tenemos que volver al Señor, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver al clamor. Ahí está la fuente. Y escuchemos de vez en cuando también algún video y enterémonos un poco de lo que está pasando, porque no podemos vivir una pararrealidad. Pero por favor, a veces estamos más informados de todo lo que pasa alrededor que del Señor, de la sencillez del Evangelio, del Cristo, de las bases sencillas. Me gusta el fútbol. Jugué al fútbol toda mi vida.
pero me pone muy triste la idolatría que hay con el fútbol. Muy triste. Qué triste. Se permeó en la iglesia. Y no quiero hablar mucho de esto porque van a decir que soy un insoportable, pero me pone tan triste porque me gusta el fútbol. El otro día tenía que hacer una tarea de servicio con alguien, y era durante el tema del partido de fútbol. ¿No vas a ver el partido? Más importante que el partido sos vos. Entonces, si yo te tengo que atender a vos, yo te voy a ir a buscar, te voy a traer, y si se tiene que interrumpir el partido, porque tengo un hermoso televisor del cual no soy esclavo, voy a ver el partido, pero si no puedo ver el partido, no voy a ver el partido, y después, si el Señor me da tiempo, voy a ver el abstract, los goles. Y con eso para mí es suficiente, para estar enterado. ¿Viste el gol que hizo Messi? ¿Viste? Sí, qué lindo, la verdad, cómo enfocó, la verdad, cómo se paró, cómo se plantó, cómo miró, cómo... Todo lo que querés escuchar, ya está listo. La terminamos con la idolatría con Messi, por favor. Perdón, perdón, y soy argentino y me emociono. A veces me he puesto a llorar cuando hacen un gol. Perdón, pero les abro mi corazón. Hay dolor en mi corazón por esto. Volvemos. Ya hablé mucho, ¿no? ¿Los canso? No, Falta No, poco. nada. Estoy, Estamos estoy de acuerdo, terminando. estamos de acuerdo. Estoy terminando. Muchos se quedaron en el camino frustrados y tiraron la toalla. Tenemos que volver a la fuente. Si pretendemos avanzar sin el Espíritu Santo, nos vamos a frustrar, nos vamos a agotar, nos vamos a secar, nos vamos a desanimar otra vez. Dios nos llama, Dios te llama para restaurar. Siento decirte algo en este momento. Escúchame. No estás en el barrio que estás, ni estás en la casa que estás porque sí. Hay un propósito de Dios. Ahí siento muy fuerte de decirte esto. En donde estás hay un propósito de Dios. Alguien se va a salvar ahí, que todavía no se salvó. Porque si Dios amén. hubiera terminado el propósito con vos, estarías en el cielo mejor que nosotros. Estás donde estás porque algo tenés que hacer, porque sos de gran valor para Dios, de gran valor. Dios está contento con vos, te ama. Desalojá de tu mente las acusaciones de que no llegás, de que las críticas, las murmuraciones, las sentencias, todas las cosas que te dijeron, fuera en el nombre de Jesús. Dios está contento con vos. Dios te ama. Y Dios te va a usar de una manera poderosa. Dios viene con cosas nuevas. Amén. Allí donde estás, entre Amén. tus familiares, en el barrio, en el vecindario, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, en el taller, en la fábrica, donde estés, en medio de los pobres o en medio de los ricos, donde estés, Dios te quiere usar. Amén. Hay que oír. ¿A quién hay que hablar? ¿Quién? Señor, y si me tengo que quedar quieto y no tengo que hablar, no voy a hablar, que mi vida hable. Y si es necesario, que diga alguna palabra. Amén. Dios nos dio el Espíritu Santo a los que obedecen, a los que por el Espíritu obedecemos. Algunas veces no hemos obedecido, nos hemos desanimado. Dios nos conoce, Dios sabe, Dios no es legalista, no es cruel, no es impositivo, no es injusto. Algunos tenemos una visión equivocada de Dios. Algunos hemos bebido mucho legalismo y no queremos más con todo eso. Basta, fuera, por favor, con el legalismo. Qué daño que nos hace. Y qué daño que hemos hecho, que he hecho yo a veces con mi legalismo. ¿Cuántas veces tuve que pedir perdón? No quiero más ese camino yo. Quiero andar en el Espíritu.
caminar en el Espíritu, decir la verdad en amor. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Gracia y verdad, siempre van juntas. Gracia sin verdad es libertinaje. Verdad sin gracia es legalismo. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad. Gracia y verdad. Número 6, del último punto. Versículo 27. Qué precioso. Ahí está. Escuchá, gozate y alegrate. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a los manantiales. Después del trago amargo, después de la prueba, ten esperanza que se abren 12 fuentes de agua. Qué tremendo, ¿no? Qué real. ¿Cómo se hace desear Dios, no? Qué bien que nos haga esperar. A mí por tendencia natural, ¿sabes una cosa? ¿Querés que te diga algo? A mí no me gusta esperar, soy ansioso. Yo soy muy ansioso. No sé vos, ansioso, inquieto. Menos mal que tengo una mujer al lado que es el contrapeso. Somos tan distintos. Y me hace tanto bien. Pero yo por tendencia natural siempre quiero las cosas más rápido de lo que Dios quiere. Y no sé si será que me estoy viniendo más viejo, pero ahora estoy más calmo, más tranquilo. Sí, Elvi, estoy más tranquilo, ¿viste? Y quiero ver a Dios obrar, me callo la boca, porque a veces si hablo voy a hablar fuera de lugar y digo, no, no. ¿Viste? Cuando van pasando los años, vos te vas viniendo más astuto, más viejo, ves más cosas y si hablo se arma. Mejor me callo. ¿Qué te Amén. pasa? ¿Viste? Y digo, ay, y uno sufre, pero bueno, pero es bueno. Los dones son para sufrir. Pero con el sufrimiento viene el gozo, pero los dones son para sufrir. Cuanto más ves, a veces más sufrís. Me estoy refiriendo a los dones de revelación, los que están en 1 Corintios 12. Llegaron a Elim, San Juan 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué tremendo. Ahí estamos. Nos encontramos con él, con el manantial. Después de la sequía, después de la amargura, después de la murmuración, después del rezongo, después de la queja, de los cuestionamientos, Dios lo logró otra vez, ir a la fuente. Todas mis fuentes están en ti. Ahí está, llegaron. Aleluya. Gracias, Señor. Y a lo mejor la prueba no pasó, pero vos y yo estamos distintos. Dios quería eso. Quizás no cambie la prueba rápidamente, quizás hay que esperar un poco más. Yo qué sé cuánto va a durar. No, no es mi tema ese. Lo que Dios lo que le importa es que yo esté fortalecido y animado y con paz. ¿Por qué? Porque la fuente está en Él y Él está en mí y nosotros nos convertimos en bendición para los demás. Eso es lo que Él quiere hacer. Nosotros convertirnos
en fuentes de bendición para otros. Cristo en mí es fuente de bendición para otros, no nosotros por nosotros mismos. Cristo en Elvi es fuente de bendición para otros. Cristo en Alejandro es fuente de bendición para otros. Cristo en Emi, Cristo en Mari, Cristo en Mirta, Cristo en Lili, Cristo en Alejandro, en Norma, en Silvia, en Elena, en Florencia, en Mónica, en Raúl, en Mirta, en Cecilia, en Inés, en mí. Es fuente de bendición para otros. Entonces Dios dice, yo quiero que sigas siendo fuente de bendición para otros. Yo estoy en vos, vos sos fuente de bendición. Sos fuente de bendición, vos volvés a ser fuente de bendición. Y cuando se encuentren con vos, se van a encontrar conmigo. ¡Qué tremendo! Fuente de bendición. Porque Cristo, que es la fuente, está en mí. Dice el Señor en Juan 7, 37 al 39. En el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, desde adentro, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu ya está en la tierra. El Espíritu está en vos, está adentro tuyo y adentro mío. El que cree en mí, el que se compromete conmigo, ahí la palabra creer en griego tiene 3 significados simultáneos: confianza, fidelidad y compromiso. No es asentir intelectualmente, es un compromiso, es alguien que confía, es alguien que se entrega, es alguien que se compromete, es alguien que ha creído. Desde el interior va a surgir ese río de vida otra vez. Correrán ríos de agua viva. Y los ríos vuelven a correr. Dios vuelve a hacer posible que esos ríos corran y que seamos fuente de bendición para otros, porque Cristo está en nosotros. Llegaron a Elim. Elim quiere decir palmas o palmeras. Dice que había 70 palmeras en Elim. No solamente agua, sino frescura. ¿Vos te imaginás? Después de tanto sol, tanto problema, un manantial y sombra. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! La frescura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué maravilla! Dice Isaías 41, 17 y 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. Dios sabe hasta dónde nos da el cuero. Dios sabe. Menos mal. Dios no nos deja. Dios no nos abandona. Ellos encontraron el refrigerio, el reposo, la sombra. Ellos encontraron las respuestas a las desilusiones. Ellos encontraron en la fuente otra vez todo lo que necesitaban. Hoy Dios quiere sanar las desilusiones. Hoy Dios quiere endulzar el agua amarga. Dios quiere transformar lo amargo en dulce. Dios preparó 12 fuentes de vida y 70 palmeras. El río de Dios quiere volver a llenar nuestras vidas. El descanso, el refrigerio de Dios sobre tu vida y sobre mi vida
el Señor te oyó, el Señor no te desampara. Abre fuentes en medio de los valles, en medio del desierto, estanques de agua, manantiales de agua en tierra seca. Padre, gracias por mis amados preciosos. Gracias por estar con ellos, Padre. Gracias por ellos, mis hermanos amados, nuestros hermanos, hermanos de Inés y míos, preciosos, amados, valiosos. Gracias, 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 gracias. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, en el nombre de Jesús, juntos como iglesia en esta mañana de domingo, atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de inmundicia que nos quiera venir a oprimir, a angustiar y a afligir. Lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de amargura, espíritu de rencor, de resentimiento que quiere venir a turbarnos, a molestarnos, a afligirnos, a amedrentarnos. Fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu legalista, espíritu mentiroso, espíritu de acusación, te atamos y te echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan preciosa. Tu palabra es tan preciosa porque tú eres precioso. Señor, a ti damos la gloria en esta mañana. Amén. A ti damos la honra, la alabanza, la adoración. Tú eres nuestra fuente. Todas nuestras fuentes están en ti. Amén. Señor, todas nuestras fuentes están en ti. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras murmuraciones, nuestros enojos, nuestras quejas, nuestros rezongos, nuestro negativismo. Nos despojamos, Señor. Morimos nuevamente, venimos a la cruz, porque la cruz endulza las aguas, Señor. Gracias por lo que estamos viviendo y por la paz. Gracias por el refrigerio del Espíritu Santo. Gracias. Porque habitamos debajo tuyo, bajo la sombra de tus alas. Señor, tú sabes que necesitamos un descanso. Son muchas las presiones. Muchas, Señor, muchas. Danos descanso, danos tranquilidad. Gracias por la cobertura de tus ángeles alrededor nuestro. Amén. Amén. Mis ángeles te están cuidando, no tengas miedo. No te sientas sola, no te sientas solo. Estás cuidada, estás protegida, estás guardada. El que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. No tiene ni idea con quién se mete. El que te tocó, el que habló mal de ti, el que murmuró de ti, el que te criticó, el que te humilló públicamente, va a ser tratado por mí. No te vengues, déjame a mí. Amalo, perdonalo, amalo, 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 amalo y perdonalo. Yo me voy a encargar, dice el Señor. Señor, gracias por estar juntos hoy. Y filtrar esta palabra que quede lo tuyo. A ti damos la gloria y la honra y gracias por la oportunidad de estar con mis hermanos preciosos hoy. Gracias. Señor, que tengan un hermoso día hoy de descanso. Señor, queremos hoy descansar, tener un día aquietado. Danos un día de quietud, Padre, de descanso, de tranquilidad. Señor, serena nuestros pensamientos. Echamos fuera la acusación del diablo en el nombre de Jesús. Fuera. Declaramos que estamos aceptados, amados, muy amados por ti, protegidos, guardados por ti, porque tú estás sentado en el trono de nuestras vidas. Nos humillamos y a ti damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas Amén. gracias. Muchísimas gracias, Bocha. Le doy la oportunidad a los hermanos para que puedan comentar o evaluar lo que ha llegado a sus corazones.
Adelante, hermanos. Bueno, Hola, ¿qué lo que tal? a mí me llegó fue que comenzar de nuevo con nuevas fuerzas delante de cada situación que no entendamos, en la certeza de que Dios está con nosotros y de que vamos a encontrar el agua el agua con gusto a agua. Yo estoy segura, porque me pasó varias veces en mi vida, que parecía todo imposible, pero llegó un momento que Dios lo solucionó de una manera que ni siquiera me imaginé, pero lo solucionó. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Hermanos, adelante. Hola, hola. Yo quería contar que sí me pasó esto con familiares muy allegados, muy queridos, que dijeran cosas muy feas. Y bueno, el Señor en mi grupo de oración justo me hizo tratar el perdón y yo lo apliqué por ese lado y también entendí que el diablo mete la cola y le gusta desunir. Y eso es lo que había hecho con mi familia, ¿no? Y que todos nos podemos equivocar. Entonces, al pasarlo yo por este filtro todo, a mí me permite perdonar y entender que no son las personas las que actúan. Y bueno, y así yo pude perdonarlos y lo aplico de ahí en adelante, ¿no? Así que la palabra de José, la verdad que fue muy buena y tal cual me pasó. Gracias. Gracias por tu testimonio, Lili. Muchas gracias. Adelante, hermanos. Hola, amados hermanos, ¿cómo les va a todos? Hola, Elvi, Emi, Hola, Silvita, Elenita. Hola, Elena. hola, Mari, Ceci. ¿Cómo estás? Bien, Gracias gracias. al Señor. Bien. Yo me identifico con Bocha porque yo también soy la ansiedad andante, ¿no? No me gusta esperar y todo lo quiero ya, terminar todo ya. Pero en estos tiempos, no sé si es que uno madura en el Señor, va creciendo y bueno, es como que a veces le pido que me ayude a bajar los decibeles, porque mi propio hijo me dice, pará, qué ansiosa, pará, así, y entonces le pido que me ayude a bajar los decibeles y también es como que me está enseñando a callar también, porque enseguida yo si por mí es, bueno, Elvi, vos sabés cómo reaccionar. Sí, mi amor, soy testigo. Así que estoy aprendiendo en el Señor, Él me está apaciguando lentamente, ¿no? Es un trabajo que Él hace y que, por supuesto, todo lo que viene de Él y uno lo siente, pero ahora que escuché el testimonio de Bocha, es el Señor el que hace todas las cosas y Bien. la transformación en cada uno. Es la Perdón transformación que Él va. perdón que me fui porque había ido al baño, perdón. Así que bueno, Perdonado. me identifico y sí, es que el mejor camino, ya sabemos quién es. La verdad que yo veo hoy por hoy también cómo se matan por el partido, Dios mío, dejan todo, se para un país por un partido, Dios santo. Yo las veces ya que ganó le digo, Señor, la verdad que te doy las gracias, porque es mi nación, es mi patria, pero no nos merecemos este triunfo, pero igual gracias, Señor. Gracias porque tenés misericordia de esta nación y de toda la tierra que es tuya. Gracias, Señor. Y así que bueno, así es Él. Nos enseña, nos ama y nos enseña a amar a otros, a aprender a tenerle paciencia. Y así, y por algo el Señor dice, ámense los unos a los otros, y eso, ponerlo en práctica, te hace crecer y madurar, y te va transformando Él mismo. El Señor te va transformando porque Él es nuestro modelo. Así que bueno, a eso. Gracias, Elenita. Nos hace mucho bien tu aporte porque nos sentimos en momentos identificados. Adelante, hermanos.
Yo quisiera agradecer al hermano por esta palabra, porque la he anhelado durante este tiempo de vivir en el Espíritu, y a pesar de las pruebas, como si había tenido un tapón que no me dejaba fluir, y es lo que anhelaba. Quiero sentir su presencia, vivir en Él, esperar en Él, conocerlo más a Él. Y esta palabra me llenó de gozo, de alegría, y digo, Señor, gracias, porque me diste lo que estaba esperando, ese anhelo de conocerte, Señor, de saber que tu Espíritu, Señor, tiene que estar aún más sobre nuestras vidas y vivir a través del Espíritu. Por eso le doy gracias, porque me dio una alegría. Estaba pensando en yo, en sus libros, en cómo las dimensiones espirituales, y me vino esta palabra digo, Señor, gracias, gracias porque la necesitaba. La verdad que fue una gran Gloria a Dios. bendición para mí. Gloria a Dios. Gracias. Yo quiero agradecer al pastor José Luis, no lo conocía, me encantó José escucharlo. Antonio. José Antonio. Ah, José Antonio, perdón, te bauticé otra vez. No, fuiste muy claro, y en lo que me respecta a mí personalmente, pone un moño a un proceso que vengo viviendo, que digamos, con un hijo que tiene síndrome de Down, y que los hermanos saben cuánto he padecido su deterioro, y cuando quise hacer en mis propias fuerzas, buscar soluciones, correr para aquí, para allá, como hice toda la vida, las puertas se cerraban, mi salud se desgastó, y cuando pude aceptar la soberanía de Dios, como vos decís hoy, esta desilusión de lo que yo esperaba, bajar el nivel de expectativa, la gran frustración que me cambiaron al hijo, que no podía entender los procesos, qué pasó con él, por qué se deterioró así, vino paz, vino consuelo, y bueno, estoy esperando las 70 palmeras y los 12 manantiales, porque sé que van a llegar, no sé de qué manera, no sé, Dios es soberano, pero renace la esperanza, así que Amén. gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Me abrís, Estefi, por favor? Voy, ahí voy. Ah, bueno. Perdón, llegó mi vecina, mi sobrina, y digo que... Bueno, qué lindo, qué hermoso. ¿Quién más quiere aportar? Bueno, yo quería, ante todo, buenos días para todos, una alegría verlos y saludarlo a José, una ¿Cómo alegría estás? verte, José, y a tu señora. Qué lindo verlo después de tanto tiempo, realmente una alegría. Y también verla, acá está Susana, que se acercó recién con Elvi. ¿Cómo está Susana? Muy bien, Vecina muy de bien. Elvi. Ella está viniendo con nosotros los sábados también. Qué bueno. Bueno, y bueno, fue una palabra de aliento, de empuje espiritual, ¿no? Es una palabra, de alguna manera, también de consuelo frente a todas las, evidentemente, amarguras que nos trae la vida, porque la vida no solamente son momentos gratos, sino también son momentos, como bien explicaba Silvia, hay momentos muy amargos, hay momentos muy dulces, en fin. Dios sabe, Él sabe el menú que tiene para nosotros, ¿no? Pero bueno, cada uno procesará de acuerdo con las circunstancias, pero sabemos que lo vamos a tener que enfrentar, y que tenemos al Espíritu Santo para que nos acompañe en los momentos en que necesitemos la cruz para endulzar las aguas amargas, ¿no? Que todos, que a todos nos toca, ¿no? A nadie le pasa, le escapa, tal vez, bueno, yo en esta época en particular estoy tomando bastantes aguas amargas de distintas fuentes, no de una, no solamente una, sino tengo unas cuantas, pero bueno, voy poniendo la cruz para que endulce cada situación, ¿no? Y lo que quería compartir también, esto del fútbol, a mí me llama la atención mucho de que tanta alegría con el fútbol, pero parece que la gente se olvidó de que estamos en guerra, ¿no?
Y nunca vi ni un minuto de silencio antes de los partidos de fútbol por el estado de guerra que está el mundo, ¿no? Lo cual hubiera sido coherente, ¿no? Muchas veces muere alguien y hacen toda una ceremonia y paran todo y hacen un minuto de silencio por una guerra. Acá mueren de a cientos por día y nadie dice nada, ¿no? Eso la verdad que también me preocupa, ¿no? Que estamos en medio de una guerra. No solamente por la alegría del fútbol, sino que estamos en una guerra que le puede costar a la humanidad no sabemos cuánto, y no hay ni la más elemental mención, ¿no? Por lo menos de solidaridad con los pueblos de lucha. En fin, no, digamos, sin hacer política, ¿no? Por lo menos decir, no estamos a favor de la paz y de la paz del mundo, ¿no? Pero bueno, no lo hacen y siguen adelante. Por supuesto, bueno, yo soy como vos, como todos, veo un gol de Messi y me pongo contento, ¿no? Eso es evidente. Todos somos iguales en ese aspecto, ¿no? Pero reconozco la otra parte, no me preocupa la vida de la gente. Bueno, que el Señor lo siga iluminando, gracias por la palabra, por todo, y espero verte más seguido, ¿no? Que no sea, Cuando me inviten, acá estaré, si Dios quiere. bueno, una alegría verte, ¿eh? Que Dios los bendiga, ¿eh? Gracias, Alejandro. Y Bendiciones. feliz domingo para todos. Yo, lamentablemente, por cuestiones personales, Elvi, a las 12 tengo que cerrar. Bueno, cerramos, quédate tranquilo, ya son las 12. Es Susana, acá tendrá la razón. 4 minutos, 4 minutos. Bueno, Nos despedimos. Muchas Los gracias. amamos. Pastor, muchas gracias por todo. Confirmamos su palabra, ¿eh? Para todos. Los Bendiciones bendecimos. para todos. Bendiciones. Que los guarden esta semana. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias por la palabra. Pronto, hasta pronto. Bendiciones, bendiciones. Chao. Igualmente para todos.